Queridos hermanos y hermanas, en este tercer domingo de Pascua hemos escuchado el encantador relato de los discípulos de Emaús, uno de los más hermosos del Nuevo Testamento. El mismo día de la resurrección del Señor, dos de sus discípulos, que habían sido testigos de su crucifixión, regresan tristes y desilusionados a Emaús, probablemente su pueblo de origen, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban frustrados, tristes. Todo lo que habían vivido con Jesús había sido un lindo sueño, pero ahora había que volver a lo de antes. Cuando nos dejamos dominar por la desesperanza y la tristeza, o cuando nos sentimos cansados de luchar, aparece la gran tentación de volver a Emaús. Continuamente somos acechados por esta tentación, volver atrás, bajar los brazos, dejar de luchar, no esperar ya más. A Emaús no hay que volver. Por eso, mientras los dos discípulos van caminando, dice el Evangelio que conversaban y discutían sobre todo lo que había sucedido en esos días en Jerusalén. Probablemente puntos de vista distintos entre ellos, opiniones diversas. Van hablando y van caminando. La muerte de Jesús en la cruz había sido para ellos un fracaso que los había destrozado. No comprendían lo que había sucedido, pero qué importante, no por eso dejaron de conversar entre ellos. No por eso dejaron de hablarse y de comunicarse. A veces podemos pensar que hablar entre nosotros lo que nos preocupa, hablar entre nosotros de lo que estamos viviendo o vive nuestra sociedad es inútil. A veces nos puede parecer que conversar sobre los problemas sociales y políticos es una pérdida de tiempo. No, hablar, compartir, incluso discutir, como dice el texto, de la vida personal y social es bueno y es sano. Porque al hablar y discutir nos volvemos más honestos con la realidad, por dura, dolorosa o vergonzosa que ésta sea. Y esto hace bien. Aquellos hombres eran honestos con la realidad. Dice el Evangelio que mientras conversaban y discutían entre ellos, el mismo Jesús se acercó a ellos y empezó a caminar a su lado. La presencia de Jesús que se nos acerca cuando vamos caminando en la vida es una de las experiencias más hermosas de la Pascua. En la Biblia, caminar es imagen de la vida. Y los creyentes sabemos que mientras caminamos, mientras vivimos, no vamos solos. Hay un caminante infatigable que camina con nosotros. Jesús se acerca a aquellos hombres y se pone a caminar con ellos, al paso al que ellos iban. Jesús no nos hace apresurar el paso, no nos hace caminar más rápido, sino que se acomoda a nuestro paso. No importa que vayamos caminando lentamente, despacio, para Jesús es suficiente que vayamos caminando. A Él le gusta cualquier camino nuestro, con tal que sea camino. Lo que impide su presencia, lo que impide la vida y lo que impide la esperanza es que nos quedemos
en la pasividad. No hagamos nada, esclavos de la nostalgia del pasado. Para Jesús es suficiente que vayamos hablando entre nosotros. No importa si lo hacemos con dudas y en forma equivocada. No importa incluso si hablamos para discutir. Jesús interviene en nuestras pláticas y discusiones con tal de que hablemos con sinceridad y respeto. Cuidemos nuestro modo de hablar, cuidemos nuestras palabras. Porque lo que impide la presencia de Jesús resucitado, lo que impide la vida, lo que impide el amor y la esperanza, es el lenguaje hipócrita, la palabra destructiva y el discurso descalificador de los demás. Jesús resucitado es el infatigable caminante, lleno de amor y compasión, que camina siempre con nosotros, sin abandonarnos jamás. Mientras recorremos los senderos de este mundo, nunca vamos solos. La humanidad va caminando en la historia a lo largo de los siglos, a veces con mucha incertidumbre y fatiga, cometiendo grandes errores, pero nunca en completa soledad. Los pueblos caminan, a veces llenos de dolor, sometidos a la opresión y viviendo en la incertidumbre, pero nunca totalmente abandonados. La presencia del Señor resucitado en nuestra propia vida personal y en la historia de los pueblos nos ofrece razones para esperar y nos da nueva fuerza para seguir viviendo y luchando. A pesar de que Jesús camina con aquellos discípulos, ellos no lo reconocen, pues la experiencia del Señor resucitado es una experiencia de fe que va más allá de la simple percepción física. Jesús se acerca, curiosamente, interesado en conversar con ellos, en saber de qué van hablando. A Jesús le interesa lo que hablamos. No se impone revelándoles su identidad, les pregunta sobre lo que platican. Y Él quiere que le sigan contando su experiencia. Deja que hablen. Qué difícil es dejar que hablen los demás y escuchar nosotros. El Señor resucitado nos da un gran ejemplo. Jesús se pone a escuchar. El Señor se interesa por nosotros, por lo que nos ocurre, nos escucha con atención. Desea oír de nuestros labios las aflicciones, los dolores, las desesperanzas que nos agobian. A Él le interesan. Quiere consolarnos, quiere acompañarnos, darnos luz, nuevas fuerzas. Por eso, el secreto de este texto y el gran mensaje está en esto. Hay que convertir la propia vida en oración. Hay que volver a vivir, pero delante de Dios, haciéndole saber a Jesús lo que hemos vivido. Los dos discípulos le cuentan a aquel desconocido que los acompaña el desconcierto que ha supuesto para ellos la crucifixión de su maestro, a quien ellos consideran que fue un profeta poderoso en obra y palabras. Le comparten sus ideas sobre el Mesías, de quien esperaban que liberaría a Israel. Ellos esperaban eso, pero no ocurrió. Tenían ilusiones de que las cosas fueran distintas, pero no fueron como a ellos les hubiera gustado. Así es la vida. La vida no es lo que queremos siempre. Por eso la vida hay que recibirla como viene, no como la imaginamos. Y estos discípulos iban huyendo hacia Emaús porque decían, ya han pasado 3 días. Lo que pensamos que ocurriría no ocurrió. En esos momentos no hay que huir ni bajar los brazos. No hay que ir a Emaús. Sus sueños de grandeza nacionalista se habían visto defraudados. Esperábamos que liberaría a Israel.
Esa era la idea que ellos tenían. Cuando nos apegamos a determinados esquemas mentales con rigidez, ya no somos capaces de volver a empezar. La realidad es superior a la idea, nos enseña el Papa, porque las ideas las fabricamos. La realidad está allí, querramos o no. Cuando nos cegamos ideológicamente, cuando las ideas nos ciegan, ya no vemos la realidad. Ya no somos capaces de intuir caminos nuevos y nos cerramos a la verdad y a las sorpresas de Dios. Algunas ideas se arraigan tanto en nosotros que nos encierran en el pasado, nos hacen intransigentes y nos impiden transitar por caminos nuevos. Pero Jesús, con mucha paciencia, les abre el horizonte de la mente y del corazón, explicándoles, dice el texto, todo lo que se refería a Él en los textos de la Escritura. Escuchando a Jesús, comienzan a entender que el crucificado no era un fracasado, sino la encarnación suprema del misterio y del amor de Dios. Las palabras de Jesús les empiezan a abrir la mente y comienzan a cautivarles el corazón. Jesús les ayuda a hacer algo que deberíamos hacer siempre en nuestra vida: interpretar lo vivido a la luz de la fe, para comenzar a ver la realidad con los ojos de Dios. Y entonces, cuando la realidad la vemos con los ojos buenos de Dios, deseoso de darnos vida y esperanza, los fracasos pueden convertirse en nuevo estímulo para seguir luchando. Los errores se pueden transformar en una nueva enseñanza para enderezar el camino. La tristeza y el desánimo se pueden volver provocación y fortaleza para cambiar la propia vida y la historia. Escuchando a Jesús, aquellos discípulos sienten que respiran un aire nuevo, que sus sombras se van disipando y que el amor los va liberando de sus rigideces mentales, a tal punto que cuando aquel misterioso desconocido hace ademán de seguir adelante, le ruegan con estas inolvidables palabras: quédate con nosotros, pues atardece y el día va cayendo. Quédate con nosotros. Siempre está atardeciendo en la vida, siempre está por oscurecer en la vida. Por eso no debemos dejar nunca de invocar a Jesús resucitado con estas hermosas e inolvidables palabras de aquellos discípulos: quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros, porque nos sentimos solos, no sabemos qué hacer, todo parece estar oscuro, los problemas nos doblegan, nos sentimos muy débiles. Quédate con nosotros, Señor. Jesús, a quien los discípulos todavía no reconocen, se quedó con ellos. Entraron a la casa y cuando estaban sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo fue dando. En ese momento, a los dos discípulos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. No dice que lo vieron, lo reconocieron, porque es una experiencia de fe. Lo reconocieron. Aquellos gestos eran inolvidables. Él los había realizado tantas veces: partir el pan, bendecirlo y compartirlo. Sobre todo en la última cena, cuando dándoles el pan y el vino les dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, este pan soy yo, este vino soy yo, me entrego a ustedes, me hago presente y me doy todo a ustedes y para siempre. En aquel momento, cuando vieron aquellos gestos, dice el texto, se les abrieron los ojos del corazón y de la fe, y lo reconocieron. Apenas lo reconocen, dice el texto, Jesús se hizo invisible.
Fue un reconocimiento de fe, de una presencia real. Jesús no desapareció, seguía con ellos, pero ahora dentro de su corazón. En ese momento recuerdan ellos que las palabras que les dirigió en el camino les hacía arder sus corazones, disipando sus tinieblas y sus tristezas. Ahora, al reconocerlo al partir el pan, sienten de nuevo arder su corazón ante su presencia y se sienten llenos de ella. Palabra en el camino y Eucaristía en la mesa. Este es el resucitado. Esta es la experiencia de Pascua. Escuchar la palabra de Jesús y recibirlo en el sacramento del pan son los dos grandes momentos de la Pascua, los dos grandes dones del Señor resucitado, a través de los cuales Él nos acompaña a lo largo de la vida, renovándonos y dándonos fortaleza. Inmediatamente los dos discípulos volvieron a Jerusalén, los miedosos, en medio de la noche, con los peligros que representaba, volvieron a Jerusalén, donde estaban los 11 a quienes habían abandonado. Allí estaban todos los discípulos y empezaron a contarles lo que habían vivido y les querían contagiar de su alegría y de su esperanza. ¿Qué enseña este texto? Jesús nos hace desandar los caminos del miedo y de la duda, del fracaso y de la tristeza. Jesús nos libera de la tentación de huir a Emaús sin esperanza, y nos vuelve a enviar a donde nunca deberíamos haber dejado de estar, con los demás, y nos vuelve a insertar en la historia, en el compromiso de todos los días. Llenos de la presencia de Jesús, caminaremos por el mundo anunciando su palabra y compartiendo su fuego, contagiando alegría y sembrando esperanza en todos los corazones. Amén.